Bienvenidos, los saluda su amigo, el Príncipe Sahard, y no me queda más que desearles que disfruten de esta historia. Hoy les traigo el capítulo 494 de Torre de Dios, capítulo extra, por así decirlo, ya que, pues como bien saben, el capítulo 493 acaba de salir. Entonces Siu nos regala un capítulo que sinceramente es muy interesante y bastante innovador en cuestión de la evolución de los personajes y planteamientos morales que trae. Así que, sin mayor dilación, pasemos al video. De primero, vemos un poco de la historia del general de Yazracha, llamado Kendrick. Nos comenta que él nació en una de las ramas de las 10 grandes familias, no principal, sino en una, digamos, rama de la rama. Pero terminó viviendo dentro de las ramas principales, debido a ciertas circunstancias de sus padres. Él no se identificaba con los humanos en gran medida, así que se volvió un ánima. Él se pensaba un amante de los animales, todo, digamos, por así decirlo, filántropo, pero más bien un zoólogo. Lo cual, pues, le daba cierto cariño por las especies. Y en un punto nos cuenta la historia de los conejos, de cómo él quería, digamos, que todos vivieran en paz. Pero de repente hubo una bestia, la cual él no podía controlar. De ahí sabemos lo que pasa. Llega, se topa con la bestia, él se aterra, sabe que no puede controlarla y lo único que pasa es que pues tienen que llamarle al ejército. Ahí es cuando conoce a Yazracha y pues Yazracha llega, es extremadamente poderoso, una lucha medianamente difícil y pues mata a la bestia. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo interesante? Precisamente lo que pasa después. Yazracha les plantea el hecho de que tienen que matar a los conejos. Y Kendrick está en total desacuerdo con esto. Pero ¿qué es lo interesante aquí, a pesar de ser una historia pues un tanto, ¿cómo decirlo? Corta o tal vez no necesariamente relevante, pero sí interesante. Nos plantea un dilema moral muy importante que siempre se lleva en Torre de Dios, que es: sí, Kendrick, para ojos de todos, podría ser un perfecto miembro de Greenpeace, aliado de los animales, de las criaturas, que está ayudando, ¿no? Bueno, pues lo que Yazracha nos dice es que a pesar de que sí mató conejos y sí fue un acto violento, era necesario. ¿Por qué? Porque las acciones de Kendrick, a pesar de que no eran malvadas ni querían causar destrucción, era justo a donde se encaminaban, donde no solo los conejos hubieran sido asesinados, sino que también las personas, ya que Yazracha nos plantea que la naturaleza es incontrolable e ingobernable, cosa que sinceramente veamos claramente en esta etapa, donde la misma naturaleza se regula por sí misma, donde estas criaturas como quimeras iban a comer la sobrepoblación de conejos, y así los conejos no afectarían a los humanos, y las monstruosas quimeras no atacan tampoco a los humanos porque no les conviene. En un ciclo más o menos equilibrado, que sí, a veces puede fluctuar, pero siempre va a regresar a su equilibrio. Esto es muy interesante porque es un planteamiento en Torre de Dios, los cuales los que quieren siempre más poder a veces terminan perdiéndose en él y no comprendiendo del todo el que querían. Palabras que el mismo que el maestro de Bam nos dice tiempo antes, que la búsqueda de poder, si bien no es mala per se, uno no tiene que perder su camino. Y esto es precisamente algo que se refleja aquí. Ahora pasemos a algo interesante. Vemos cómo Hatsu hace su aparición estelar. Sinceramente es muy sorprendente el origen de la espada de Hatsu. ¿Por qué? Pues básicamente porque no se la da cualquier institución, sino el World Haixong mismo. Si bien no es como que se la den directamente a Hatsu, pero se lo dejan a manos de Leroro, un personaje que pues sabemos conoce muy bien a todos los amigos de Bam. Esta espada, si bien algunos podrían decirme: mira, príncipe, un regular rango D puede hacer la ignición, no debe ser tan fuerte. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos amigos, porque también nos comenta Leroro que esta espada ha matado a regulares y también a rangos que han tratado de ignicionarla. Esto nos quiere decir que la espada, además de ser muy poderosa, es muy misteriosa. Y otra cosa que incluso se me hace todavía más interesante que esto, es el hecho de que aquí se nos confirma que todas las armas de ignición, al menos las poderosas, tienen una especie de mente.
tienen este factor en el cual el alma contenida dentro de ellas se apodera de la espada, haciéndolas prácticamente una entidad viva, que si bien no respiran, sí tienen una conciencia, la cual tiene deseos, y como vemos, esta arma de ignición, la espada de nuestro querido Hatsu, la Donhae para llamarle por su nombre, es muy poderosa, teniendo una ignición sinceramente bastante bella. ¿Qué también es importante aquí? Si bien Hatsu con esto va a desarrollar un poder muy interesante, tiene que mejorar sus capacidades físicas altamente, porque ya que vemos que después de hacer la ignición queda totalmente devastado, siendo que él siente mismo que sus órganos internos van a explotar por el poder. Esto, amigos, es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto nos da para teorizar si es proporcional el poder del alma, por así llamarle, introducida al arma de ignición para, en esa proporción, digamos, aumentar la fuerza o no. Y esto también nos quiere decir algo muy importante, que era una teoría anterior a esto. Blanco también tiene un poder con almas, el consumo de ellas. Entonces, más o menos, se nos ha dicho que entre más fuerte sea un personaje y si se consume su alma, más deliciosa es. Pero creo que también esto más o menos nos deja claro que entre más fuerte, más poderoso es la fuerza que se puede extraer de esa alma. Entonces, la serie de los 13 meses, ¿qué clase de almas tendrá dentro? Si bien no son las más poderosas de la torre, son muy importantes y las más misteriosas. Y recordemos que la serie de los 13 meses tiene un hechizo dentro de ellas, que las hace literalmente el hechizo más poderoso que cualquier otro hechizo. Sinceramente, esta es una teoría más o menos a bote pronto. En algunos videos futuros le daré un poco de forma porque creo que es un tema muy interesante. Pero de momento, continuemos con la historia. Entonces, Hatsu hace inicio en su arma. Con esto, logra más o menos destruir el poder de Kendrick, así liberando o permitiendo que nuestro querido amigo Cha pueda golpear inmovilizando a los enemigos, entre comillas, porque son rehenes, y así puede darle un golpe definitivo a Kendrick. Vemos como Kendrick realmente no se representa tan fuerte. Sinceramente, esto es algo en lo que estoy tal vez un poco en desacuerdo con el planteamiento que Siwu está haciendo. A pesar de que son generales, todos altos rangos, y si bien, lo he mencionado antes, no se enfrentan a cualquier enemigo, se están viendo bastante mal. Los están derrotando muy fácil para mi gusto, para tener un nivel que, pues sinceramente, pues nos planteaban como bastante monstruoso. Ya sé que no son los líderes, pero vamos, creo que todos los generales podrían dar un poco más de sí mismos, ¿no creen? Pero bueno, regresando a la historia, vemos cómo Bam ya se encuentra junto con Blanco, y aquí vemos que Blanco menciona las mismas intenciones, que quiere hacerlo fuerte, aunque sabemos bien por qué, y Bam también, por lo cual nuestro querido protagonista opta por ir por el camino de los saltos, el camino más rápido, que si bien es más peligroso por el nivel de poder de los enemigos que hay, es, entre comillas, o al menos de momento, la única forma en la cual Bam va a poder llegar con su maestro y al mismo tiempo esquivar a Blanco. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es muy interesante. Algo que se nos menciona es que Blanco de inicio no era tan cruel. Era incluso que fue confuso cuando él tomó un alma por primera vez. No se sentía del todo a gusto, pero poco a poco fue acoplándose y dándose cuenta del poder que le daba y acostumbrándose a matar. Algo curioso porque he visto que muchos en la comunidad mencionan esto, que Bam cada vez está más cómodo con matar personas, cada vez le pesa menos. Y si bien aún tiene cierto remordimiento, lo cierto es que ya ha usado el poder de las almas, ya ha matado a inocentes, ha hecho cosas de cierta forma un poco reprochables. No se confundan, no digo que Bam sea un asesino o un tirano, pero al menos de momento es curioso pensar esto. Y también hay una teoría muy interesante que les voy a traer en un futuro que habla de que Bam probablemente vaya a ser un monstruo, y estas palabras de Blanco solo refuerzan mucho más la teoría que les tengo. Así que, mis queridos amigos, hasta aquí llega el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y yo me voy, pero no sin, como cada semana, agradecerle a Siwu, el creador de este maravilloso manga, y a los artistas que nos prestan sus trabajos para hacer estos videos. Y por supuesto, también a ustedes por quedarse y escuchar. Así que, adiós.